En esta sesión vamos a determinar los problemas que se nos pueden presentar en la solución de un sistema de ecuaciones. Cuando nos referimos a los problemas, nos referimos a cuáles son las posibles causas que se pueden presentar para que el proceso de solución no se pueda ejecutar de manera adecuada, o que si lo ejecutamos encontremos una solución que no es la correcta. Un primer problema que se nos puede presentar es cuando un elemento de la diagonal sea cero o se obtenga como cero en el proceso de eliminación o reducción. Si esto ocurre, una primera solución es hacer intercambio de filas para lograr que el elemento de la diagonal quede distinto de cero. Pero si los elementos que están por debajo de la diagonal y el de la diagonal también es cero en la misma columna, es porque el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, y en este caso el proceso hay que suspenderlo con esta información. También puede ocurrir que en el último proceso de eliminación el elemento a su nn sea cero. En este caso concluimos que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, cuando nosotros resolvemos o aplicamos el método de eliminación gaussiana, el problema de encontrar un cero puede llegar a ser o no soluble, de acuerdo con lo que dijimos anteriormente. Pero hay un problema que no podemos detectar fácilmente, y es que si los valores que hay sobre la diagonal son muy cercanos a cero, estaríamos ejecutando divisiones por números próximos a cero, que de acuerdo con las recomendaciones desarrolladas en el capítulo de teoría de errores, debemos evitar este tipo de divisiones. Para solucionar ese problema se han desarrollado unas estrategias conocidas como estrategias de pivoteo. Dado que suponemos que el sistema de ecuaciones está siendo resuelto mediante el uso de una computadora, el error que caracteriza a esta solución es exactamente el error de redondeo, debido a que la computadora maneja un número finito de cifras, y entonces los números que estamos manejando están siendo resultado de un conjunto de operaciones. Cada número que estamos calculando se utiliza para calcular los posteriores, y en definitiva el término a su nn, por ejemplo, ha sido cambiado n-1 veces, porque en cada etapa ese término se cambia. Y observamos entonces que ese término a su nn y el término independiente correspondiente se utilizan también para hallar los valores de x. Por lo tanto, estamos dándonos cuenta que a medida que avanzamos en el método, los resultados se están utilizando y están propagando el error en los diferentes resultados obtenidos, hasta que llegan a la solución del sistema de ecuaciones que pretendemos resolver. Para ser conscientes de los problemas que se pueden presentar con los efectos del error de redondeo, los invitamos a resolver el sistema de ecuaciones que hay en la diapositiva. Para ello, le proponemos que comience el sistema usando solo dos decimales correctos. En este caso, la ecuación quedaría 1 más 0.5x2 más 0.33x3 igual a 1. 0.5x1 más 0.33x2 más 0.25x3 igual a 0. 0.33x1, 0.25x2 y 0.2x3 igual a 0. Con esto comenzamos a resolver el problema. Como lo vamos a hacer con aritmética de dos cifras, de dos decimales correctos, significa que cada que hallamos una operación redondeamos el resultado a dos cifras por corte, de tal manera que hallamos los multiplicadores y cortamos, luego sumamos y cortamos, y sucesivamente vamos realizando las operaciones así. Esto nos brinda
unos resultados completamente diferentes. También invitamos al lector a que resuelva el mismo sistema con los dos decimales iniciales utilizando diferentes programas que le permitan resolver sistemas de ecuaciones. Los resultados son sumamente extraños, en el sentido en que no son acordes con lo que debería dar. Lo segundo es que si alteramos el orden de las ecuaciones, los resultados cambian. Esto sería una evidencia de los efectos del error de redondeo. Para corregir los efectos del error de redondeo, existen algunas estrategias que pueden llegar a ser utilizadas en algún momento de acuerdo con las condiciones del problema. La programación orientada a objetos tiene la ventaja de que nos permite crear nuestros propios tipos de datos. Eso nos permitiría crear, por ejemplo, el tipo de dato fracción, por ejemplo, el tipo de dato o la clase de los números irracionales, etcétera, las cuales podríamos utilizar para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Es claro que si resolvemos un sistema de ecuaciones cuyos datos están en fracciones y el resultado será una fracción, pues tendríamos una solución exacta a nuestro problema. En todo caso, la recomendación más importante al usar una computadora como herramienta de trabajo es de nuevo la misma: utilizar la máxima capacidad de la máquina que estamos manejando, de tal manera que los errores de redondeo no se hagan visibles, salvo en casos especiales, y nos permita resolver la mayoría de problemas que queramos resolver. También, para reducir los efectos de redondeo, vamos a buscar aplicar algunas estrategias conocidas con el nombre de estrategias de pivoteo. Dichas estrategias pretenden hacer cumplir dos condiciones importantes. Primero, evitar que al hallar los multiplicadores no se hagan divisiones por números próximos a cero. Para ello, imponemos la condición de que los multiplicadores sean menores que 1. También, otra cosa importante es que evitemos también que al despejar el valor de x no se presenten divisiones también por números pequeños. En ese caso vamos a buscar que los elementos que queden en la diagonal sean lo mayor posibles. Teniendo como base la eliminación gaussiana, ahora vamos a producir unas ligeras modificaciones que nos van a permitir reducir en alguna medida los efectos del error de propagación. Estas técnicas se conocen como estrategias de pivoteo.